Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Hurtado Villegas, mi grupo está conformado por mi persona, Juan David Herrera y Diego Correa, y el día de hoy vamos a presentar lo que es el método de Euler mejorado. ¿En qué consiste? Se llama pues método de Euler al método numérico consistente en ir incrementando paso a paso la variable independiente y hallando la derivada. La primera derivada pues como tal proporciona una estimación directa de la pendiente en x1, que ya lo veremos en el gráfico más adelante. ¿Qué es? Es una forma como tal pues para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias que relaciona una variable independiente t o una función desconocida en yt y sus derivadas. En el método de Euler pues sencillo que conocemos se hace el uso del polinomio de Taylor, que es una suma finita de derivadas locales evaluadas en un punto concreto como tal. Esta es la gráfica como tal de la primera fase que presentamos. Ahí la podemos interpretar como de la manera de la curva de solución. La podemos apreciar ahí. Bueno, como se puede observar, ese es el método de Euler tradicional. A continuación veremos el método de Euler mejorado. Como se puede ver, esa es la fórmula que se utiliza en el método de Euler mejorado, que se dispone de x sub i más 1 igual a x sub i más h, de y' sub i más 1 igual a y sub i más h en función de x sub i y y sub i. A continuación está ahí y sub n más 1 más y sub i más h medios en función de x sub n más en función de x sub i y y sub i más en función de x sub i más 1 en y' sub i más 1. Bueno, para entender más ese tema, vamos a resolver un ejercicio por ese método. Hay que tener en cuenta que para los ejercicios de método de Euler mejorados, siempre se nos tiene que dar un valor inicial. Entonces se nos da que y 0 es igual a 2. Bueno, nuestro primer valor de y va a ser igual a 2. Vamos a tener un número de iteraciones igual a 5 y ya. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la h, que la hallamos teniendo en cuenta x final menos x inicial sobre el total de iteraciones. Entonces tenemos que el x final de nosotros va a ser 1 menos 0, que es porque ese va a ser nuestro valor de entrada, que es x sub 0 igual a 0, sobre 5. 1 sobre 5 es igual a 1 medio, pero nada, 0.2. También vamos allá x sub 1, que va a ser la suma entre x sub 0 más h. Ya tenemos en cuenta que x sub 0 es igual a 0 y h lo hallamos en el paso anterior. Entonces x sub 1 va a ser igual a h, que es 0.2. Entonces hallamos la primera predicción, que es utilizando la ecuación que nos mencionó el compañero anteriormente, que es y' es igual a y sub 0 más h en función de en el punto, que es en este caso aquí x igual a 0 y y igual a 2. Entonces, abajo dice y'1, que es nuestra primera predicción, que es igual al primer valor de entrada de y que nos dieron acá atrás, que fue igual a 2, más h, que lo hallamos anteriormente, que es 0.2, más la función en ese punto, que va a ser x igual a 0 y y igual a 2. Es un valor de y' igual a 1.6. ¿Qué pasa? Que esos valores no son 100% verídicos. Entonces tenemos que hacer una corrección a ese valor. Para eso utilizamos la otra ecuación que nos mencionó el compañero, que es la larga. Entonces tenemos y sub 0, valor de entrada que nos dieron, que es 2. H lo encontramos con x final menos x inicial sobre 5.
y nos dio 0.2 sobre 2, que es de fórmula. También tenemos que hallar los puntos, los dos puntos en el punto inicial y los puntos x1 y y1, que fue la primera predicción que hallamos. Aquí tuvimos un error que en x sub 0 no es igual a 0.2 sino igual a 0, pero fue un error que no altera mucho, la verdad. Entonces, haciendo esa ecuación nos da que y1 es igual a 1.66. Si se dan cuenta, el valor anterior en la predicción fue de 1,6 y en ese caso nos subió 0.6 décimas más. Entonces ahí vamos corrigiendo ciertos valores. Hacemos lo mismo hallando más cosas. Por ejemplo, x sub 2, que va a ser el valor de x sub 1 que lo hallamos anteriormente más h. Eso va a ser 0 puntos más 0 puntos, que es igual a 0.4. Y hallamos la predicción. Bueno, la predicción va a ser siempre lo mismo. Que va a ser y1, que fue del anterior, que fue ese valor que vemos acá, más 0.2, que lo hallamos, fue el primer paso que hicimos, y la función en esos puntos, que fue 0.2 y 1.66. Eso nos da un valor de 1,36. Se vuelve a repetir lo mismo, no es exacto, hay que corregirlo. Se vuelve a aplicar la misma fórmula larga y ya tenemos un valor de 1.41. Así vamos corrigiendo todos los valores. Eso va a ser, vamos a repetir estos mismos pasos siempre. De x sub 3 va a ser x sub 2 más h, ahí sube a 0.6. Cuando sea x sub 4 va a ser 0.8 y cuando sea x sub 5 va a ser 1, como lo vemos en esta tabla. Siempre en esa tabla se hace lo mismo. Este proceso de método de Euler mejorado tiene los mismos resultados que el método de Euler tradicional, solo que es más sencillo y no tiene una suma de derivadas infinitas. Y vemos que los valores de y y' van bajando hasta acercarse a x. Mire, 1, x vale 1, y vale 1.11 y y vale 1.08. Eso es lo que básicamente es el método de Euler mejorado. Muchísimas gracias por la atención y feliz día. Muchas gracias.